comenzamos nuestro avance número 12. Es el avance número 12. Espero que hayan todos recibido y hayan todos leído y hayan todos practicado los avances del avance, ¿no? Hemos querido ir progresando poco a poco para llegar a los viernes, que los viernes podamos nosotros evaluar las cosas que hemos dicho durante los avances de los avances. Porque es que la verdad es lo que yo les decía en un avance, que el que está verdaderamente interesado y el que está comprometido con la obra del Señor Jesucristo, escucha la palabra, la cree, la proclama y la pone en práctica, ¿cierto? Porque si no quedaría esto solamente quedaríamos como oidores únicamente de la palabra. Y si hacemos el esfuerzo, ustedes hacen el esfuerzo de venir y yo hago el esfuerzo de también aprender para venir a enseñar. Ustedes aprenden, pero también lo ponemos en práctica todo, ¿cierto? Entonces, de eso se trata. Y se trata de crecer, y se trata de avanzar, y se trata de obedecer. El Señor Jesucristo nos dijo: vayan, prediquen el Evangelio, las señales les seguirán. Dijo el Señor: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, vayan a predicar el Evangelio y hagan discípulos para avanzar el reino de Dios. El propósito ya lo hemos dicho, el propósito de estos avances no es solamente el de aprender, porque esto lo podemos hacer, lo podríamos hacer leyendo, lo podríamos hacer por escrito, si yo les enviara esto por escrito, pero se trata es de practicar, ¿cierto? Pero démosle primeramente gracias al Señor por este momento y le damos gracias al Espíritu Santo. Le pedimos que por favor nos abra el entendimiento, Señor, y que Él manifieste su presencia en nosotros. Nosotros debemos tener, y seguramente todos lo tenemos, un espíritu receptivo, un corazón, una mente que anhela, que desea escuchar la palabra, que desea ver la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nosotros, y que desea, la persona que desea aprender para poner en práctica esto y crecer. No podemos quedarnos quietos y muchísimo menos retroceder, sino ir avanzando. El cristiano, o mejor la vida cristiana, se trata de un avance, ¿cierto? De ir creciendo. El Señor nos manda a eso, que crezcamos en el conocimiento de Dios. Y solamente crecemos en el conocimiento de Dios cuando obedecemos al Señor y ponemos en práctica las cosas que Él nos dice, para que Él nos vaya dando mucho más, no guardando las cosas solamente y dejándolas quietas, porque eso sí sería retroceder. Padre, te damos muchas gracias por este momento. Yo te doy gracias por mis hermanos, yo te doy gracias por tu divina y poderosa presencia en el medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, precioso, divino Maestro. Señor, tú no te cansas de enseñarnos. Tú siempre estás hablando, tú siempre nos estás enseñando. Tú quieres ver el avance que nosotros tengamos en el conocimiento tuyo y en el conocimiento de tus propósitos, tus principios, para que nosotros hagamos lo que el Señor nos ha enviado: ir a avanzar el reino de Dios, a expandir el reino de Dios. Esa es no solamente nuestra oración, que venga tu reino, sino que se haga verdaderamente tu voluntad, que se haga tu voluntad como en los cielos, aquí en la tierra. Y la voluntad tuya es que nosotros llevemos y prediquemos la palabra del Señor para que conozcan más al Todopoderoso, al Altísimo,
sobre todo en estos tiempos donde hay mucho desconocimiento y además de mucha ignorancia, también mucha pasividad, amado Señor. No podemos estar inactivos, Padre. Te damos gracias, amado Señor, porque tú nos estás alentando permanentemente. Tú nos estás diciendo también, amado Señor, lo que cada día debemos hacer. Amado Espíritu Santo, yo te ruego que nos sigas abriendo el entendimiento, un espíritu de revelación y un espíritu de sabiduría nos llene, amado Señor, pero también que nosotros haya un fuego vivo, un deseo de ir a hacer las cosas que tú nos has enviado. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo, y gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vuelvo a repetir, sienten por favor. Dice en Hebreos capítulo 5, vuelvo a repetir este versículo, Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 5, versículo 14, dice: pero el alimento sólido, yo creo que hemos venido dando alimento sólido. De otra manera, yo podría estar alimentando a las personas, alimentando a la iglesia con leche espiritual, con cosas que ya hemos aprendido, sino que yo estoy dando alimento sólido, alimento para las personas, como dice aquí. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, es decir, para los que no son neófitos, ¿no? Sino que ya hemos recibido ya palabras, sabemos lo que hacemos. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez y para los que por el uso, ¿qué quiere decir? Por la práctica, por la experiencia, porque por la experiencia, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados y en el discernimiento del bien y del mal. Discernimiento, nomás ahí está hablando acerca de los dones espirituales. El Señor ha derramado los dones espirituales y hemos hablado acerca del avance, hemos hablado bastante del avance, hemos hablado en el avance acerca de los dones espirituales que el Señor, que el Espíritu Santo derrama sobre aquellos que desean, que están interesados, ¿cierto? Bueno, pero este día de viernes de avance número 12, pues no daría yo otra vez que yo estuviera aquí hablando y enseñando sin que evaluemos las cosas, ¿cierto? Entonces evaluar es preguntar, y yo pregunto hoy cómo ha sido primero el entendimiento, cómo ha sido el entendimiento de esto, de lo que hemos hablado y cómo lo hemos practicado, ¿cierto? ¿Es así? Bueno, el domingo pasado dimos un mensaje que yo espero que lo hayan recibido, pues más ustedes que lo hayan entendido mejor, y se dijeron varias palabras, se dijo bastantes cosas, se recordaron y se afianzaron, se fortalecieron varias cosas. Me gustaría saber, primeramente, ¿ustedes recuerdan cómo fue el título de la prédica del domingo? El mensaje, que la verdad no fue una prédica, no fue un sermón, fue una enseñanza, fue el haber recordado y haber fortalecido lo que nosotros habíamos aprendido, ¿cierto? ¿Cómo llamaba? Hecho está. Hecho está. Hecho está. Entonces, hoy realmente el avance número 12 lo van a hacer ustedes. Yo me voy a tomar el trabajo de preguntar y evaluar, porque
que eso es lo que necesitamos saber. Por ejemplo, pues empecemos así en filita, ¿cierto? Empecemos así. ¿Qué palabra le llegó más que recuerde Jaime, en este caso más de qué palabra le llamó más le llegó más al corazón, le llegó más a la mente? ¿Qué es lo que le impactó más? ¿Qué pudo entender y qué recuerda del mensaje pasado? Porque me parece que fue una enseñanza que fue lo que ya sabía, ¿recuerdan? Sí. El domingo. En ese momento nada. Nada, no recuerdo nada. Bueno, entonces pasémosle. No, yo le escuché un poco decir. No, yo no le. Bueno, Marquitos tampoco. No. A mí me llegó mucho lo que el pastor nos compartió de que había dos principios. En Génesis 1, cuando en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y en Juan 1, que en el principio Jesús era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces yo no había leído esa parte o no lo había relacionado y... Esto fue nuevo para Maya. Sí, señor. Fue nuevo, qué bueno. Esto fue lo que recibió en su corazón. Sí, señor. Una cosa nueva. Sí. Y de eso se trata. Ok. Sí. Bueno, sigamos. Bueno, haciendo relación de lo que su merced nos enseñó, de lo que vivió Adán y Eva teniéndolo todo, y prácticamente por la desobediencia se independizaron de Dios y sufrieron la muerte espiritual. Eso me impactó bastante, porque su merced también hacía de esa época a lo que nosotros también lo tenemos todo. Su merced se refería también a Efesios 1, que somos bendecidos con toda bendición, pero que también nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque la falta de comunión con el Señor también, nuestra área espiritual puede sufrir también una muerte. Eso se me quedó muchísimo. No solamente lo que ellos sufrieron, sino lo que nosotros como iglesia no tenemos que descuidar en este tiempo. Ok. Aquí por este lado. Bueno, a mí, buenas noches para todos. A mí lo que me impactó de la predica este domingo fue cuando el pastor habló de la resurrección de nuestro Señor, que Él nos dejó su Espíritu Santo y que nosotros tenemos una conexión entre el cielo y la tierra, cuando Él nos hizo El gráfico. Él colocó una raya que era cuando antes de nuestro Señor estar en la tierra, entonces no había como esa conexión entre el cielo y la tierra, y cuando Él murió y resucitó por nuestros pecados, al tercer día resucitó y nos dejó el Espíritu Santo, y nosotros debemos saber que tenemos el Espíritu Santo y que podemos conectarnos con el cielo y pedir las bendiciones que hay en el cielo para que se establezcan aquí en la tierra. Eso fue lo que me impactó de toda la gráfica que el pastor nos enseñó, porque ahí es cuando nosotros podemos coger o esas bendiciones para poder impartirlas a las personas. Ok.
Bueno, yo entendí de la prédica del domingo que el pastor nos decía que hay dos Adanes, el espiritual y el terrenal. Y el espiritual hace las cosas del espíritu y el terrenal hace las cosas de la tierra. Muy bien, muy bien, muy bien. Con eso me basta, claro. A mí también lo del gráfico, que el antiguo pacto y el nuevo pacto, Exacto. que ya somos nuevas criaturas, que siempre debemos declarar lo positivo, lo bueno, que somos sanos, que somos fortalecidos, bendecidos, y ya no volver a lo antiguo, porque el Señor ya pagó por nosotros en la cruz todo lo malo que teníamos y ya somos nuevas criaturas. Ok, ya dejemos ahí. Con que hayan entendido, mire, con que hayan entendido y hayan interiorizado lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, yo diría que valió la pena haber recordado esto, porque es necesario que nosotros entendamos esto. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy día? Porque también hablamos acerca de la verdad presente, acerca de los tiempos presentes, acerca de estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Porque, como ustedes decían, si seguimos haciendo lo que se hacía, como decían ustedes, si seguimos aplicando las cosas del antiguo pacto, lo terrenal, lo externo, lo que fue estático, lo que era visible, pues entonces la verdad que yo no podría calificar pues podríamos calificar de madurez a las personas si no hemos entendido eso, ¿no? Y yo lo que les estaba hablando es algo que ya lo habíamos hablado, lo habíamos aprendido mucho antes. Bueno, volvamos a comenzar. De la misma manera, ¿dónde está el micrófono? Entonces, empezamos otra vez y vamos a hacer la práctica de viernes. Por ejemplo, práctica de eso, ¿practicó algo? Sí, señor. Bueno, Practiqué con una persona que abordé y vi que necesitaba algo de palabra, algo del Señor. ¿desde el domingo le dijo algo? Del domingo sí, lo que pasa es que yo no me acuerdo inicialmente de las cosas, pero ya cuando ellos hablaron, ya empecé a hermanar. Empieza a recordar, claro. Empiezo a recordar. Pero de todo esto que usted nos ha enseñado, pastor, eso yo lo he puesto en práctica en mi vida diaria. En donde trabajo, donde voy, las personas que visito, con toda persona, pues yo hablo del Señor Jesucristo y de la necesidad de tenerlo, de conocerlo, y eso es lo importante. Es decir, yo pienso que para mí lo importante es eso, ¿no? Que como yo conozco la palabra, de todo lo que usted nos ha dado, de lo que yo leo en la palabra, entonces de eso mismo yo le hablo a las personas. Correcto. Bueno, gracias. Pues de eso se trata, ¿no? Se trata, a ver, yo le pregunto, Marcos, ¿por qué creen que estamos haciendo los viernes y ustedes vienen y yo vengo y estamos tratando de avanzar un poquito? ¿De qué se trata esta reunión? ¿O cuál es el propósito mejor de esta reunión? El propósito final. Yo creo que es animarnos, ¿cómo se llama eso? Es decir, no incentivarnos, sino lo que el pastor está diciendo ahorita, es decir, que nosotros lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica, es decir, lo divulguemos, ¿no? Ayer estuvimos con Jairo, yo también con una persona, ¿no? Y precisamente Jairo fue enfático en decirle, ¿no? Pero Cristo Jesús se acuerda que dijo esta cuestión, ¿no? Nosotros siempre hemos estado, ¿no? Atentos a hablar de esa manera.
manera, ¿no? Pero yo creo que el objetivo de este curso es motivarnos a que, como lo que está explicando ahorita la pastora, ¿no? Es decir, a que profeticemos, a que demos a las personas, ¿no? Yo lo dije al principio. Al principio de la reunión lo dije. ¿Cuál es el propósito del avance? Bueno, el movimiento sólido. ¿Cómo? El propósito de este avance no es solamente para aprender. El propósito es escuchar la palabra. Hubo un avance que se titulaba así, ¿no? Oír. Proclamar y hacer. Proclamar. Y hacer. E ir a hacer. ¿Para qué? El propósito es para avanzar el reino de Dios, para expandir el reino de Dios, porque esa es la tarea que el Señor nos colocó. Bueno, muy bien. ¿Qué practicó, Mayo? Esta semana no tuve oportunidad de compartirle a nadie, estuve en la casa, llegamos hasta el lunes por la noche, pero he estado inquieta, el Espíritu de Dios me ha inquietado a que, bueno, lo que el pastor también nos compartió el domingo, que la palabra de que el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y había estado inquieta por compartirle a alguien, pero no hubo oportunidad. Hasta hoy vine, eso vamos, pero está en mi corazón hacerlo. Sí, yo sé que ustedes lo hacen y todos lo vamos a hacer, lo estamos haciendo juntos y estamos aprendiendo y yo sé que seguimos escuchando pero practicando la palabra. Sí. Yo sé que vamos a ver Así es, mejores cosas. Bueno, muy bien. Sí. Como ustedes saben, hermanos, yo estoy con la palabra con los del barrio del Carmen y siempre me reúno con ellos y comparto lo que su merced enseña el domingo. Y he tenido la oportunidad, para la honra y gloria de Dios, de que ellos también están interesados en aprender y me llamaba mucho la atención que una persona, cuando yo fui a compartir la palabra, entonces me decían, sí, el título de la enseñanza es Hecho está. Yo decía, bueno, por lo menos también uno le da alegría de que las personas que invitan están interesadas también y atentos en escuchar lo del domingo. Antes de que yo empezara a compartir, ellos ya sabían qué íbamos a repasar. Entonces he tenido me alegra mucho eso y que ellos también estén participando con nosotros en los cultos del domingo. Eso. Porque es parte, ¿no? Es parte del avance en lo del domingo, que es un complemento. Bueno, como el pastor nos está preguntando, lo del avance, lo del domingo y lo que nosotros estamos aprendiendo en el avance es ir y llevar la palabra, ir y hacerla, ir y oírla. Pues en esta semana llevé la palabra a 5 casas y la palabra de las personas que llevé la palabra, pues también ellas dijeron, necesito que venga aquí a la casa y me traigan la palabra para hacer la iglesia en casa. Dije, bueno, en la semana entrante vengo, pero bueno, hacer la palabra y llevarla. Pero tengo una palabra que la pastora nos dijo en el avance del martes y a mí me cayó como en lo que enseña el pastor, como acaba de decir. Yo estoy aquí para cumplirle y nosotros estamos aquí para oír. Pero resulta que la pastora dijo una palabra y esa palabra se me llegó al corazón y quiero decírselas aquí a los del avance, a nosotros. Dice, la pastora decía que
el llamado al avance. Pero ella decía que el Señor llamó a unos, y el Señor también dice que Él llamó, y que cuando Él llamó, ninguno le puso trabas, ni ninguno le puso disculpas, porque ellos estaban dispuestos a aprender la palabra. Y cuando uno viene al avance, es a oír la palabra para llevarla. Okay. Y nosotros no podemos tener excusas ni tener dificultades para venir. Bueno, muy bien. Pasó una... Elizabeth, Señor. otra pregunta. El domingo hablamos y dimos una palabra que está en Romanos capítulo 8, versículo 9. Romanos capítulo 8, versículo 9. Es una palabra que se dijo el domingo. Que dice, mas vosotros no oís según la carne, sino según el Espíritu. ¿Cómo la aplicaría usted? ¿Cómo la entiende y cómo la aplicaría? Para mí la aplico en que yo ya no vivo en la carne, sino vivo según, me guío por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, si yo tengo el Espíritu Santo, estoy alimentándome de él con oración, con palabra, y tengo que oír, creer, proclamar y obedecer. Y en esta semana el Espíritu Santo me guió el domingo a orar porque pues nosotros, el Señor nos regala dones, entonces oré por un enfermo. El domingo oré por esa persona enferma y el martes oré por otra persona que está en depresión, un joven que tenemos en oración, y hice el altar familiar a una señora que estoy llevándole la palabra, pero yo voy guiada por el Espíritu Santo porque eso es lo que estoy aprendiendo en este avance. Bueno, Elizabeth, esto fue la práctica, pero sígame explicando qué entendió de Romanos capítulo 8, que usted lo vea, que puede repetirlo, que lo puede creer en el corazón, que usted lo ha creído. Pues o sea, pues, pastor, que debo vivir en el Espíritu, porque ya tengo que... Entonces, explícame la última palabra, pues, la última parte. El Espíritu Santo está en mí. La última parte del versículo. Y si alguno no tiene... y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces si yo no tengo el Espíritu Santo, pues no me puedo mover en lo sobrenatural del reino de Dios. No puedo, o sea, no ejerzo los dones, no ejerzo la oración, no ejerzo leer la palabra de Dios porque no tengo avivado el Espíritu Santo en mí. Es lo que el pastor me pregunta. Compleméntele, no voy a poner. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, no tenemos ningún don y no podemos hacer lo que el Señor nos manda. Por eso por eso somos templo del Espíritu Santo y podemos ir y hacer lo que el Señor nos manda. Por ejemplo, yo el martes estaba en la casa y lo que hice Marge, el Espíritu me inquietó y yo dije, bueno, voy a ir a tal parte. La señora, ella está en silla de ruedas y yo dije, vamos Espíritu Santo, y si nos mandan a entrar, pues yo oro por la señora. Y llegué a la puerta y el esposo me abrió y me recibió los pañales, y entonces yo dije, yo entre sí decía, Espíritu Santo, ¿será que nos van a invitar o no? Entonces cuando él me dijo, entre, que ella está en la habitación, puede entrar a verla.
Entonces el Espíritu Santo me inquietó, la saludé y oré por ella y le impuse manos y en mi espíritu ya, yo le decía, ya crea, véase caminando, usted ya está bien, créale a Dios, y ella me dijo que sí. ¿Y eso cuándo fue? El martes. ¿De esta semana? Sí, señor. Qué bueno. Bueno, a ver, Lorena, entonces vamos a hacer otra cosa. Lorena pudo recibir los avances de esta semana, ¿cierto? ¿Recibió los avances de esta semana? ¿Sí? ¿Todos los avances? ¿De acuerdo de alguna en especial, alguna palabra del avance de esta semana, de los avances? Para que vengamos hoy a recordarlo. Pues es que, pastor, la verdad es como aplicar, porque lo que habla Nubia, últimamente pues como yo decidí también renunciar a cosas del mundo, como amigos, a cosas, y a mí Dios me muestra muchas cosas también en los sueños. El sábado que yo vine el viernes aquí al curso y el sábado a la noche tuve un sueño, que era que yo tengo dos amigos que uno le gusta beber y a otro le gusta fumar. Y entonces el sábado a la mañana me llamó porque hace tiempo no nos hablábamos. Y esa noche, ese sábado, tuve un sueño que me inquietaba. Dios me mostraba a uno con la cosa del cigarrillo y el otro con la cosa de tomar. Entonces el lunes yo dije, así lo que dice Novia, algo como que dentro de mí me decía, tiene que llamar. Entonces yo no le paré bola sino hasta el miércoles. Y yo dije, Señor, ¿qué será que me quiere decir esto? Yo lo llamé el miércoles a uno y le dije, bueno, lo que pasa es que a mí Dios me está manifestando una cosa para usted. Yo sé que usted está tratando de conseguir un mejor puesto, que Dios se lo va a dar. Lo profeticé, Dios se lo va a dar, pero usted tiene que estar siguiéndolo a Él y cortar cosas del mundo. Y le dije otra cosa, Dios me mostró en el sueño que su merced tiene que dejar de fumar, renuncia a cosas de este mundo, que de pronto su merced las ve como algo que no es tan malo, pero hay que aplicarlas. Eso me pasó esta semana y también me pasó a mí como persona, porque yo también estoy pasando un proceso de lo del trabajo. Y esa mañana, fue el jueves en la mañana, que me llamaron para la cuestión de trabajo, salí a trotar esa mañana y me entró como un desespero del trabajo, como lo que el pastor nos dice, a veces el pensamiento le gana al espíritu. Y yo iba trotando y me acordaba, yo decía, Señor, pero no me voy a desesperar, Dios proveerá, Dios vendrá, si es para mí esas cosas, es mi trabajo. Y ese día venía a las 11 de la mañana para mi casa y me llamó mi jefe, me llamó otra señora, y pues yo le dije, Dios, si es de Dios, yo acepto el trabajo. Y pues como a la 1 de la tarde dio la oportunidad, pastor, que se dieron las cosas. Entonces, yo lo que su merced nos ha enseñado durante este curso y bueno, lo que su merced nos ha enseñado también, porque no es en el curso sino como en la iglesia, es aprender a tener a Dios en nuestro corazón y estar cada día alimentándonos con la palabra de Él. Eso es, pastor. Ok. Bueno, muy bien. ¿Puedo opinar? Entonces, David, ¿Puedo opinar? Buenas ¿Puedo noches. opinar? opinar. Al contrario. No. Bueno, sí, hacemos lo mismo. Primero A y después al C. No, hablar primero. Si van a hablar de lo de Lorena. Lo que pasa es que nosotros pues debemos estar seguros en qué estamos y lo que hemos entendido en esta nueva forma de ver la palabra, hemos profundizado
debemos estar seguros si estamos viviendo en Cristo. Y si estamos viviendo en Cristo, ya no vivimos como la carne. ¿No qué? No vivimos en la carne, o sea, como la carne. Antiguamente lo hacíamos de una forma almática. Y de esa misma manera, pues se quita lo que nosotros éramos un poquito antes, que era ser supremamente religiosos, si se puede decir de esa manera. Y uno hablaba de la manera, o evangelizaba de una manera, que era de una manera muy rígida. Y era lo que yo había leído en la palabra y de esa manera se lo decía a las personas que yo iba a evangelizar. Muchas veces ese idioma que nosotros utilizamos, la persona no los entiende. Y seguramente que cuando una persona no entiende, pues no le toma interés o contradice. Y la mejor forma es que como nosotros estamos viviendo en el Espíritu, porque ya estamos en Cristo Jesús y Él dejó el Espíritu en cada uno de nosotros, entonces tenemos que ponernos a presentar a Cristo Jesús de la manera más natural, sin ser dogmáticos, sin ser religiosos, sin imponer nada de esas cosas. Y eso es lo que estoy practicando y eso es lo que estamos haciendo. Pues con Marcos a veces hacemos unas duplas muy buenas, salimos y le hablamos a la gente, pero cuando se presenta el momento, no cuando nosotros imponemos que queremos contarle eso y queremos decirle aquello. ¿Por qué? Porque la religión va a chocar. Ellos, donde nosotros estamos, pues es un pueblo muy religioso y nosotros estamos en otro sentido. Entonces, de esa manera no se pueden imponer las cosas, sino de acuerdo a lo que Cristo de Jesús, el Señor Jesucristo, según lo que nosotros vemos en la palabra, Él vino y habló de una manera natural. Y de esa manera pudo convencer y transformar. Y de eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Dejar de ser positivos con la palabra y transmitir de la manera más natural, con las palabras que, o de pronto con las palabras que ellos pueden conocer y entenderlos. Entonces a eso me refiero. Muy bien, muy bien. Es decir, cambiamos la forma de ir a llevar la palabra, Sí, señor. el Evangelio, ¿cierto? Pues eso es lo que estamos aprendiendo ahora. Pero hay algo que complementa, que no es solamente la palabra, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué complementa entonces? Entonces el complemento, esa es la otra cosa. El complemento es la buena actitud o la forma diferente como somos nosotros, o como soy yo, como es Marco, como es mi pastor, y como debemos ser todos. Es decir, poner en práctica la palabra. ¿Cómo pongo en práctica la palabra? Siendo una buena persona, siendo una persona asequible, siendo una persona misericordiosa, siendo una persona atenta, que mi vocabulario vaya de acuerdo a lo que yo quiero demostrar con la palabra de Dios. No leyéndola, sino siempre atento, con unas palabras que pueden endulzar el corazón o la forma de pensar de la demás gente a la cual yo le estoy hablando. Entonces, pienso que lo más importante de todo esto, pastor, de lo que estoy yo tratando de extractar, es eso, pastor. Sí, nosotros estamos aprendiendo lo del Antiguo Testamento, o el Antiguo Pacto, con la diferencia que hay entre los dos pactos, el Antiguo y el Nuevo. Entonces, de esa manera, uno tiene que empezar a hacer la diferencia y tratar de salirse de lo que ya no estamos viviendo nosotros. Nos enseñaba hace unos 15 días del Antiguo Pacto qué se puede extractar y qué no se puede extractar, para aplicarlo en el Nuevo Testamento con la nueva palabra, con la palabra del Señor Jesucristo. Y de esa manera pienso que es que debemos llevar la palabra. Ok. Y es lo que hago. ¿Qué complementaría? Pues pastor, precisamente el avance nos ha estado llevando a un nivel diferente, a un nivel distinto. Estoy de acuerdo con Jairo, antes éramos muy religiosos, muy terrenales.
Y el domingo lo entendimos mucho más con el gráfico que el pastor nos hizo. Nosotros somos en este momento, no dándonos ínfulas ni nada, pero somos un poco más espirituales. Entonces hemos entendido que lo que complementa, y la palabra de Dios lo dice, lo que complementa la palabra de Dios en nuestra boca son las señales, los prodigios y los milagros. Cuando uno va y impone manos o le da un abrazo a una persona y el Señor obra en ese corazón, algo sobrenatural pasa. Muchas veces transforma más a la persona lo que sucede adentro, porque así es el Espíritu Santo de Dios, que lo que recibe de afuera. Lo interno, lo veíamos el domingo. O sea, en este momento lo que trasciende lo eterno es lo interno y no lo externo. Perfecto. No, es que eso era lo que le iba a preguntar a los dados. ¿Cuál es el propósito de este avance? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Nosotros estamos aprendiendo a profetizar. Yo les dije al comienzo, yo no voy a hacer hoy la reunión porque estaría otra vez enseñando y dándole, y ustedes reciben, pero si no se practica, entonces estamos llevando el Evangelio a medias. Si nosotros vamos a hablar únicamente y si vamos a profetizar, que de eso se trata, ¿cierto? El Señor, el Espíritu Santo nos ha dado, primeramente el Señor nos dio poder y nos dijo, vayan y hagan discípulos, recibirán poder para que ustedes sean testimonio, para que lleven mi testimonio a las personas, para que sean testimonio aquí en cualquier parte. Dice Hechos capítulo 1 versículo 8, dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos aquí en cualquier parte, ¿cierto? Pero no es solamente ir, el profetizar, este es lo que estamos enfatizando en este momento, es hablar y profetizar. Ya les he dicho y ustedes saben, si pregunto ahorita qué es profetizar, yo sé que ustedes me van a responder bien, pero se trata de manifestar para avanzar el reino de Dios. El Señor dijo, si ustedes no me creen por la palabra, entonces créanme, ¿por qué? ¿Por qué? Por las obras. Es decir, lo que complementa, como me dijo Lina María, lo que complementa nuestra palabra, lo que complementa nuestro testimonio, lo que complementa ir a hablar, es que nosotros vayamos y a la vez que llevamos una palabra profética, a la vez que le hablamos a la persona, demostramos el poder de Dios. El reino no consiste solamente en palabras, sino en demostración del Espíritu Santo y de poder. Entonces son señales, son prodigios. Entonces uno va a hablar, bastante hemos enseñado eso, uno va a hablar y habla allá, pero también le dice a la persona, usted está pasando alguna dificultad, hay alguien enfermo en su casa, así hemos aprendido. Entonces va uno y demuestra el poder del reino de Dios. Es palabra, más señales, más prodigios, sanidad. Es eso es lo que estamos aprendiendo. ¿Sí? Eso es lo que debemos manifestar. ¿Para qué? El propósito es avanzar, extender el reino de Dios. No es solamente recibir la palabra, esa es parte. Oír, creer, entender, pero ir a proclamar y hacer. Pues ahí está la forma. Bueno, muy bien. Esto era lo que yo quería preguntarle a los Dale. ¿Cuál es el propósito? Realmente el propósito no, sino qué es lo que estamos enfatizando aquí y para qué, ¿cierto? Y para eso debemos practicar. Entonces, hagamos una pequeña práctica ahorita en este momento. Venga, Lorena. Yo sé que todos tenemos, como decía Jaime, puede ser que en el momento no recordemos alguna palabra, que en el momento no tengamos esa lista la palabra para decirla,
pero el Espíritu Santo siempre nos irá a mover. Aquí está Lorena, es una persona, ustedes la ven ahí, no la conoce, usted no la conoce. ¿Sí? Hagamos de cuenta que llega aquí una persona, como dice la palabra, si de pronto llega algún, ¿cómo se llama? Una persona extraña, algún neófito, alguna persona, y entonces está el grupo ahí y le dice algo, entonces ella va a ver que es una reunión diferente a lo que ha estado experimentando. Paquitos, ¿qué le dice a esta persona de su corazón? Mírela. Lorena, yo creo que para poder avanzar en el reino de Dios tenemos que tener bien definido el propósito que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y con ese propósito Dios nos da habilidades, ¿no?, para poder compartir su palabra. Entonces yo lo que te digo, Lorena, es con aquellos dones que Dios te ha dado, con aquellos talentos que tienes, busque la persona y llévala de la mano, dirígela para que ella también encuentre el propósito y encuentre a Cristo Jesús. Bueno, como toda palabra, estamos enfatizando una profecía, diciéndole una palabra profética ahí, y toda profecía es juzgar. Juzgue Mayer si lo que Marquito le dijo a Lorena está de acuerdo a lo que estamos aprendiendo, de acuerdo a... Es una persona extraña, una persona que no ha oído, ya no sabe nada. Sí, yo estaba pensando eso. Juzgue la palabra de... Lo que Marcos dijo, es una persona nueva, es una persona extraña. Entonces, lo que tú le dijiste, no creo que está de acuerdo con la situación. ¿Sí? Ok. Ahora, Luz Dari, denle una palabra a esta persona nueva. Hola, ¿cómo estás? Quisiera saber si tú tienes a Dios en tu corazón y si te gustaría conocer de Dios en tu corazón. ¿Yo? Sí. Sí, señora. Ok. Entonces, pues me gustaría saber si estás dispuesta a sacar un tiempito y conocer más de Dios, con la palabra de Dios. Juzgue no hubiera la palabra que le ha dicho Lorena. Pues según lo que nos ha enseñado el pastor, es decirle una palabra de amor, de bienvenida, y pues se le diría es que... No lo que tú le dices, juzgando. Okay. Toda Pues, profecía se juzga. Ella le ha profetizado algo. ¿Sí le profetizó? no. Bueno, juzgue. Pues no creo que está de acuerdo a lo que estamos aprendiendo. Ok. De eso se trata. Y se trata es de aprender y de cometer errores. Con los errores tenemos experiencia, pero miren que nosotros lo sabemos, pero no lo estamos haciendo en este momento como debe ser, ¿cierto? Ahora, Lina, dale una palabra. Mucho gusto. No te conozco, pero no estás aquí por coincidencia. Dios es un Dios grande y si te trajo aquí, te trajo con un propósito. Ten el corazón dispuesto para conocerlo. Él te va a bendecir mucho y tú vas a hacer bendición en tu casa y en tu entorno. Ahora, Jairo, juzgue lo que
no fue a tocar lo sensible de la persona y el problema que posiblemente tenga por la cual vino a buscar de Dios. Porque si estamos hablando de una persona que entra por esa puerta, vino a buscar algo de Dios. Entonces, primero me presento, sé su nombre, la puedo llamar con seguridad por su nombre y con la seguridad de conocerla le doy el mío. Y de esa manera podemos hablar y usted me cuenta qué tiene, qué pasa en su corazón, en su vida, en su hogar, en su trabajo, en lo que sea. Yo puedo hablar de eso después de lo que me dé el Espíritu Santo. Yo le puedo dar la respuesta o el bálsamo de acuerdo a lo que usted necesita. A ver, debe entonces usted la palabra. Hola, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo le ha ido? Bien, sí. Qué bueno verla por acá. Viene a escuchar la palabra de Dios porque veo que está en este recinto. Le estoy preguntando. Pues sí, vengo Sí. porque me intriga o me invitaron. ¿Le invitaron? ¿Y por qué aceptó? Quiero conocer de Dios para ver si cambio mi vida. Qué bueno, me alegra. Ha llegado al sitio preciso, porque aquí Dios está presente. Y el Señor Jesucristo, que es la representación de Dios en la tierra, y está en nosotros, y está en este lugar, le puede ayudar a lo que usted necesita. ¿Cuál ha sido su dificultad? ¿O qué dificultad tiene en su vida? Pues en este momento no tengo dificultad. No. Solamente me inquieta conocer de Dios. Ah, qué bueno. Entonces, pues, llegó al sitio directo al sitio ideal, al sitio preciso, y le invito a que siga y se siente. ¿Sí? Muchas gracias. Nubia, venga más adelantico. Y juzgue la profecía de Hachs. Le profetizó. Pues no solo le dio la bienvenida, pero no le profetizó nada. O sea, le dio la bienvenida y se supone que la profecía es lo que el Señor nos pone a decirle sin preguntarle si tiene algún problema malo. Ok. Vaya, profetice algo, dígale algo, de acuerdo a lo que hemos aprendido antes. Bueno, estamos en nuevos tiempos, es un tiempo especial para ti porque has venido y para nosotros que tenemos la oportunidad de compartirte el reino de Dios en tu vida. Entonces me gustaría que me dieran la oportunidad, vuelvo a repetir, de compartir de Cristo y de que puedas experimentar el reino de Dios. Ok, siéntelo, Rey. Bueno, ahora venga. A ver, ¿qué pasó? Madre Eugenia. Buenas noches. Bueno, de acuerdo a lo que estamos hablando, hemos hablado, hemos llevado la palabra, hemos explicado qué es la profecía, cómo es la profecía, qué se habla, cuál es el valor de la palabra, dimos el significado de la profecía, todo lo que es la profecía en estos avances. ¿Sí? Entonces, lo que estamos practicando ahorita en este momento, que juntamente con la profecía, esto viene también el caso, que juntamente con la profecía le vamos a hablar a otra persona, le vamos a hablar, pero vamos a complementar con lo que estábamos diciendo, ¿cierto? Para extender el reino de Dios. Si vemos, esperamos una palabra, pero rápidamente esa palabra profética nos abre el camino para otras cosas diferentes, ¿cierto? Para bendecir, para llevar la palabra de sanidad, que lo hablamos también, para llevar una palabra de libertad, todo esto lo que es profecía.
Entonces ahora vamos a hacer al contrario. Ustedes tenían aquí una persona que era extraña, unos profetizaron, otros no profetizaron, y estamos aprendiendo. Espero que la próxima vez lo hagamos mucho mejor. Ahora está María Eugenia. Usted tiene aquí una serie de personas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a lo que hemos escuchado, visto, ¿qué palabra tiene usted para el grupo? ¿Qué palabra tiene usted para el grupo? ¿Qué le dice al grupo? Ahora va a ser al contrario. El grupo le habló aquí a Lorena, la persona. Ahora la persona va a hablarle al grupo. O sea, como hablarle, por ejemplo, a la iglesia. Sí. O sea, personas que no conocen la palabra. No, ya somos conocedores. Una palabra que Dios te dé para nosotros. Una palabra profética para el grupo. Pues, Ustedes ven ahí cómo es la palabra profética, ¿cierto? ¿Sí? ¿Saben cómo es la palabra profética? La que anima, la que exhorta, la que levanta. ¿Cómo? Para animar, para exhortar, para Sí, levantar. sí. Pero hubo aquí algo que no es lo que debe ser algo profético. Lo profético es lo que le sale a uno del corazón espontáneamente, ¿cierto? No es lo que yo pienso. Margen estaba pensando ahora, ¿qué les digo? Entonces ya no iba a decir, ya no iba a profetizar, sino iba a dar una apreciación de lo que estaba pensando, ¿sí? Pero la profecía es decirle aquí al grupo, qué bueno que yo me siento delante de ustedes, de unas personas que estamos aprendiendo, todos estamos aprendiendo aquí, y yo sé que de aquí vamos a salir más capacitados, vamos a salir más entrenados, vamos a recibir más la palabra de Dios, porque cuando aprendemos a profetizar, entonces vamos a prosperar y vamos nosotros a experimentar mejores cosas. Yo sé que ustedes van a experimentar cosas mejores y que vamos a seguir aprendiendo, vamos a practicar. Este sería un ejemplo de cómo yo, como decía Lina, que la profecía es edificar, exhortar y consolar. Exhortar es animar, levantar a las personas, decirles algo bueno, algo positivo, ¿cierto? ¿Sí? Ahora sí. No, señor, es que yo realmente no, yo desde el comienzo yo dije, o sea, he aprendido lo que hablaron en estos días, entonces yo escribí, realmente, yo dije, bueno, la profecía, todo la podemos decir, pero no todos la sabemos hacer en el momento, ¿sí? Todo la podemos hacer, claro, todo podemos. Entonces, por eso yo me quedé pensando, porque es muy, para mí es muy, ¿qué les digo yo? Muy tremendo que me salga en el momento algo que de pronto no sea acepta delante de Dios que está aquí con nosotros. ¿Sí? Yo soy muy temerosa, muy respetuosa con ese tema de la profecía, soy muy respetuosa y primero soy respetuosa con las cosas de Dios y con ustedes igualmente. No que una vez cogí y les dije algo y yo digo, Dios mío, Señor, que yo no vaya a decir algo que no te agrade, Señor, que no te agrade. Bueno, ¿qué es? Porque aún dice la palabra que de lo que yo diga la palabra, de eso yo voy a rendir cuentas. Entonces yo soy muy temerosa en eso, hermano, en eso, porque yo podría, entonces yo digo, todos la pueden, porque así dice, todos la pueden hacer, pero, y podemos hacerlo, pero saberlo hacer, ahí está el punto. Entonces yo soy muy temerosa, por eso yo me puse a pensar. A ver, Elena está levantando la mano, pero ¿está de acuerdo en lo que está diciendo? No, desde acá. ¿Desde acá?
Creo que el pastor nos ha enseñado ya varias veces. Todos tenemos, y esta mañana Martica lo decía en el video, todos tenemos un depósito en el corazón de palabra. ¿Sí? A veces cuando tú, María Eugenia, te encuentras con alguien en la calle y lo ves en necesidad, el Señor te inquieta y tú no puedes callar. ¿No te ha pasado? Para decirle, por ejemplo, pues no sé, a mí me ha pasado, va uno y ve a una persona en angustia o llorando, sobre todo cuando va uno a sitios de salud, uno ve en los rostros y el Señor le permite sentir, está en necesidad, necesita una palabra de ánimo, y el Señor lo anima a uno y uno empieza a soltar palabra de Dios que está en el depósito del corazón. Yo me puedo autojuzgar mi profecía, lo que le dije a Lorena. Yo le dije, tú vas a ser bendecida para bendecir, pero me faltó palabra de Dios. O sea, yo no le di una palabra a Lorena cuando yo le profeticé, entre comillas. Entonces, el Espíritu Santo que está en nosotros, dice la palabra, nos recuerda, ¿sí? O nos inquieta y nos lleva a hacer cosas que no hemos hecho para que Él pueda obrar en esa persona. La pregunta es, ¿está de acuerdo con lo que está diciendo Marcela? No, pastor, porque todos tenemos un depósito de palabra en nuestro corazón y en el momento que Dios nos dé la oportunidad y el privilegio, podemos lanzarla. Pero es que ella dice que lo respeta y que es muy cuidadosa de lo que va a hablar. Entiendo el temor de Dios. Yo entiendo el temor de Dios en nuestro corazón. Y debe haber. ¿Eso es temor de Dios? No, eso es como cierta prevención de que o miedo de si digo algo. Además que si uno está lleno del Espíritu Santo y de palabra, no va a decir algo que no esté en el corazón de Dios, creo yo. El Evangelio tiene que tener entendimiento en esto. No se autoculpe de nada. Usted no tiene por qué autocondenarse. Si usted está diciendo, yo tengo que ser cuidadosa con lo que le voy a decir, es que usted no le está dando lugar al Espíritu Santo para que hable a través de su boca, porque la profecía es escuchar al Espíritu Santo, escuchar la voz del Espíritu Santo para decirle algo a las personas. Pero cuando usted dice yo tengo temor, entonces usted está acallando al Espíritu Santo para hablar a usted. Y entonces usted ahí sí tiene miedo y tiene temor porque ya no está hablando el Señor, sino está hablando eso usted. Pero la profecía es diferente. La profecía es espontánea, la profecía es de lo que el Espíritu Santo le pone a usted en su boca, ¿sí? Que anime, que edifique, que exhorte. No necesariamente tiene que darle un texto de palabra, no necesariamente, sino lo que hay en el corazón, porque es que dice la palabra que de la abundancia del corazón es lo que habla nuestra boca. Yo sé que usted tiene palabra, yo sé que usted tiene buenos sentimientos, yo sé que usted sí tiene el respeto por las personas, eso lo sé yo. Es soltarse y yo sé que usted le diría cosas buenas a las personas sin faltarle al respeto. ¿Sí? ¿Me entendió, Margarita? Entonces, no se preocupe, libremente hable lo que le dé el corazón, que eso viene del Espíritu Santo. Ahora, la profecía es abierta, la profecía es espontánea, la profecía es de lo que el Señor nos coloca, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense que estamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Algo más para decirle? Bueno, debemos practicar más, ¿sí? Tenemos que estar practicando más. Es bonito escuchar, es bonito aprender, pero hay que hacer las cosas, hay que practicar y practicar y practicar. Bueno, estamos aprendiendo, yo pienso
y decíamos en un avance que cuando uno empieza a practicar la profecía, de ahí también se van a desprender o van a estar unidos otros dones, ¿sí? Y otros dones proféticos. Entonces, voy a ponerles una tarea para el viernes entrante, que es que ustedes busquen cuáles son los dones proféticos, que enseña el Espíritu Santo, que son los mismos dones de revelación, ¿sí? Los dones proféticos. Son 9 dones, pero yo les pido solamente que busquen los dones proféticos o los dones de revelación y venimos y los explicamos aquí. Porque hay veces, porque lo que yo oí hoy no solamente fue profecía, sino que alguien le decía a otra persona lo que sentía, lo que veía en la otra persona, que eso era una palabra de conocimiento, ¿sí?, que dieron acá. Pero además eso se puede complementar con las expresiones y las manifestaciones del poder de Dios. Entonces, no nos vamos a limitar solamente a profetizar, vamos a aprender, le vamos a dar más énfasis a la profecía, pero vamos a soltarnos para que el Espíritu Santo nos ponga palabra profética o otros dones proféticos que se complementan con la profecía. Y además, eso nos va a incrementar lo que aprendemos y el poder y los dones, y nos vamos a arriesgar más. Pero hablemos y hagamos más. Yo sé que cualquiera que puede ir a orar por un enfermo, llevarle una palabra, orar por ese enfermo, el Señor le da la palabra. Si no se levanta, también lo hemos dicho varias veces. Si a la primera no, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta. ¿Sí? Pero vamos a expandir el reino de Dios hablando de Cristo Jesús. No le vamos a llevar a adorarle la píldora, a decirles cosas, porque hay profecía falsa, ¿cierto? Profecía falsa, que es lo que las personas quieren escuchar. De eso yo, como decía Jairo, eso ya lo terminamos, eso ya no va con nosotros, ¿sí? Ya no es que queramos nosotros atraer a las personas para que vengan y estén aquí, aunque le tengamos que decir cosas que no les van a ocurrir. Entonces, para de hoy en 8 días, espero también, además, creo que de hoy en 8 días tenemos al pastor Andrés, la pastora Marcela, pero espero que de hoy en 8 días haya más testimonios de la práctica de lo que estamos haciendo, aunque sea una sola cosa que hagamos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, Padre, te damos gracias, Señor, esta tarde, en este momento. Señor, yo sigo pidiéndote, amado Señor precioso, porque ese espíritu de revelación, ese espíritu de sabiduría se complemente, Señor, con ese anhelo, ese deseo y esa pasión que tengamos todos de activar, Señor, lo que tú nos has dado en nuestro corazón, y de salir y hacer las cosas para ver cosas grandes, porque lo que viene es grande, que es la manifestación de los hijos de Dios. Padre, muchas gracias y gracias, amado Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios.